Buenos días. El día de hoy continuaremos la socialización sobre cifras significativas con el tema de aproximación o redondeo de números. ¿Qué se necesita para redondear un número? Pues primero el número a redondear y segundo la posición numérica a la que se hará el redondeo. ¿En qué consiste el redondeo de números? En aproximar el número bajo redondeo al múltiplo o submúltiplo de 10 más cercano según la posición numérica escogida para el redondeo. Esta no es la definición más común y más estandarizada acerca del redondeo, pero es una muy útil, suena complicada, pero es solo porque a veces es difícil colocar en palabras cosas que realmente son muy sencillas. Y veremos que aproximar un número es algo que no es complicado. Veámoslo con un ejemplo. Redondear el siguiente número, el número 12.560.127 y el resto de decimales, redondear ese número al cuarto decimal. El primer paso que vamos a hacer es ignorar la información innecesaria. Si vamos a redondear hasta el cuarto decimal, conservamos el cuarto decimal y el quinto, el número que está a la derecha. De ahí en adelante vamos a ignorar la información. Aquí resaltamos en rojo la posición a la que queremos redondear y la cifra que está a la derecha. En este caso son 12. El segundo caso consiste en determinar los múltiplos o submúltiplos de 10 más cercanos. Para el caso del 12, los múltiplos más cercanos de 10 son de 12, los múltiplos más cercanos de 10 son 10 y 20. Técnicamente, con la definición que hemos dado, deberíamos escribir en ambos casos 12.560, pero al hacer la comparación sobre a qué número está más cercano, los tres números 12.560 se van a repetir, entonces podemos eliminarlos. El paso número 3 es evaluar el múltiplo o submúltiplo de 10 más cercano. En este caso, 12 está más cerca de 10 o de 20. Está más cerca de 10. Y el paso número 4 y final es aproximar el número al múltiplo submúltiplo más cercano y eliminar la información sobrante. Es decir, reemplazamos el 12 por un 10 y eliminamos el 0. Aquí vale la pena hacer dos precisiones importantes sobre el redondeo. La primera es que la cifra a la que vamos a redondear, digamos en este caso el cuarto decimal, que es un 1, saber hacia dónde vamos a redondear es saber si este 1 va a seguir siendo un 1 en el caso del redondeo hacia abajo o va a aumentar en 1 hacia 2 en el caso del redondeo hacia arriba. La segunda precisión es que esta forma de redondeo es equivalente a la comparación con 5, que es la forma más usual de explicar el redondeo. Es decir, si vamos a redondear al cuarto decimal, nos fijamos si el número a la derecha es mayor o menor que 5. En el caso que sea menor que 5, por ejemplo 10, 11, 12, 13 y 14, va a redondearse hacia abajo, hacia 10. Si es mayor que 5, en el caso de 16, 17, 18, 19 o 20, va a redondearse hacia arriba sobre 20. Cuando el número a la derecha es un 5, tenemos alguna complicación porque no sabemos, es un número que está igual de lejos de ambos extremos y no sabríamos dónde. La forma en la que hemos explicado la aproximación, el redondeo de números, evita ese caso indeterminado sobre el 5. Ya veremos más adelante cómo. Por eso es la forma que hemos decidido explicarla. Volviendo al ejemplo, aquí en el último paso, cuando hicimos el cambio de 12 por 10, surge una pregunta. ¿Este 0 podría dejarse o es necesario eliminarlo? Pues lo primero que tenemos que notar es que si estamos aproximando al cuarto decimal, dejarlo pues es conservar el quinto decimal. No tendría mucho sentido. Pero en un análisis un poco más detallado, tenemos que el número es 12.5601. Eso significa que el número aproximado empieza por 12.5601, está en este intervalo, en el intervalo entre 12.5601 y 12.5602. Si dividimos este intervalo en 10 partes iguales, tenemos que el número redondeado con el 0 a la derecha conservado, 12.56010, corresponde al primer subintervalo de la división. Sin embargo, nosotros conocemos el número original y sabemos que era 12.560, 1274. Eso significa que está en el tercer subintervalo. Al conservar el 0, no solo estaríamos conservando una cifra decimal de más, sino que estaríamos cometiendo un error y induciendo al error a los usuarios, a quien vaya a ver la medición reportada. Entonces la respuesta es no, no se puede dejar ese 0, toca eliminarlo. El número original que tenemos entonces aparece
el lado izquierdo de la pantalla y el número redondeado a la parte derecha. Como se observa, hay muchos decimales acá resaltados en rojo que se perdieron. Eso es una pérdida de información y es porque redondear siempre implica perder información. Por eso el paso 1 es válido de ignoremos información que igual vamos a perder. El paso 1 de hecho es el paso más importante para realizar el redondeo. Veamos un caso específico. Tenemos el número 12.476.978 y queremos hacer el redondeo al primer entero, es decir, redondear hacia 12 o hacia 13. En este caso, con lo que hemos visto, 12.4, eliminando toda la información innecesaria para los efectos del redondeo, podemos suponer que el punto decimal no está ahí y los múltiplos más cercanos van a ser 20 o 30. Ahí en este caso 24 está más cerca de 20 que de 30 y el número redondeado sería 12, ¿cierto? Pero hay algunas personas que comienzan a realizar el redondeo desde muy lejos. Digamos, aquí en este caso empiezan a hacer el redondeo desde la sexta cifra decimal y ahí es donde el proceso no solo es más complejo, sino que puede llevar a errores. Por ejemplo, en este caso, empezando a redondear por la sexta cifra decimal, el 8 se redondearía a 10, se convertiría en un 0 y arrastraría un 1 a la siguiente cifra, la cifra que está a la izquierda, el número se convertiría en 12.476980. Repitiendo el proceso, el 8 se aproximaría a 10, cargaría un 0 que convierte al 9, la cuarta cifra decimal, en un 10 y ese carga un 1 a la tercera cifra decimal, por lo que el número se convertiría en 12.477. El tercer decimal ahora se vuelve a redondear a 10, carga el 1 hacia la izquierda y se convierte en 12.48. Y finalmente el segundo decimal se vuelve a redondear a 10, carga un 1 hacia la izquierda y el número que obtenemos para redondear es 12.5 y ceros. Ahí tenemos una dificultad y es, bueno, ¿y este número hacia dónde lo redondeamos? Está igual de lejos, igual de cerca que 12 y 13, entonces, ¿hacia dónde se hace el redondeo? Toda esta explicación, todo este paso a paso que se ha realizado es completamente correcto. Lo único reprochable es que al hacer el redondeo a la cantidad de unidades, a la primera para el primer dígito entero se haya empezado desde tan lejos, porque el número que queremos redondear es 12.4. 12.4 algo, sí, pero 12.4 fin de cuentas. Y 12.4 está más cerca de 20 que de 30. Así que en este caso, y si lo intentan hacer en un computador, el número se va a redondear hacia 12. Este proceso de ir redondeando, ir aproximando desde tan lejos, solo conlleva complicaciones y a errores directamente. Veamos otros ejemplos. Redondear el siguiente número, 11.159 a 245 al segundo decimal. Como queremos redondearlo al segundo decimal, conservamos el segundo y el tercer decimal, ignoramos el resto. La cifra que estamos considerando entonces es 59, los múltiplos más cercanos son 50 y 60, y el redondeo se haría hacia arriba, 11.16. Otro ejemplo, redondear el siguiente número al primer decimal es 3.502.689, conservando el primer y segundo decimal, que es 50, pues aquí ya no tenemos que hacer la comparación de cuál múltiplo está más cercano, porque 50 es un múltiplo de 10. Entonces simplemente lo dejamos igual, 3.5. Acá, redondear el siguiente número al primer decimal. Tenemos un caso donde el primer decimal es un 5 y el decimal al lado es un 5. Con las reglas usuales de redondeo que se explican, pues tendríamos que mirar detalladamente qué pasa o qué dicen, pero con la regla con la que nosotros estamos explicando es mucho más sencillo. En este caso, hacemos el primer paso, conservamos primer decimal, segundo decimal, ignoramos el resto, 55, los múltiplos más cercanos son 50 y 60, está igual de lejos de ambos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si conservando solo un decimal a la derecha no pudimos saber si redondear hacia arriba o hacia abajo, entonces conservemos el tercer decimal. 552, volvamos a determinar los múltiplos y sus múltiplos más cercanos, 600 y 500. Y en este caso iría 552 está más cerca de 600 que de 500. Se redondearía hacia arriba a 3.6.
Ejemplo indeterminado. Puede suceder que haciendo un redondeo, no solo por empezar desde muy lejos, sino que el número en sí mismo presente una indeterminación y no podamos decidir a qué número está más cercano. Por ejemplo, redondear el siguiente número, el 0.172.695 al quinto decimal. Conservamos el quinto y el sexto decimal, 95 resaltado, y determinamos los múltiplos y submúltiplos de 10 más cercanos, en este caso 90 y 100. Está igual de lejos, igual de distante a ambos números, tendríamos dos opciones para hacer el redondeo: hacia abajo, hacia 69, o hacia arriba, hacia 70. Algunas personas al realizar el redondeo les parece un poco complicado esto de cargar un 1 hacia la izquierda, aproximarse un 0. En ese caso, fácilmente lo que se puede hacer es conservar o incluir más bien dentro del proceso de redondeo al dígito que está a la izquierda y considerar en este caso no 695, no 95, sino 695. Los múltiplos serían 690 y 700, y ahí es más fácil hacer el redondeo. Tenemos igual dos opciones: 0.17270 y 0.17269. Aquí en este caso, como el número está igual de distante a ambos extremos, a ambos casos, cualquiera de las dos opciones de redondeo serían válidas. Para contrastarlo, para confirmarlo, podemos programarle a Excel que haga el redondeo de este número hasta la quinto decimal y lo va a redondear a 0.17270 hacia arriba. Y si le preguntamos a R que redondee el mismo número hasta el mismo quinto decimal, lo va a redondear hacia 0.17269, lo redondea hacia abajo. En este caso, ¿cuál es la respuesta correcta? Ambas, o cualquiera de las dos son válidas. ¿Significa eso que el número 0.17270 es lo mismo, es el mismo número que 0.17269? La respuesta es no. Lo único que significa que es en este redondeo no hay una respuesta única, hay una respuesta doble y cualquiera de las dos es válida. Consideramos entonces ahora este ejemplo: 3.50 y queremos redondearlo al primer número entero, es decir, redondearlo a 3 o a 4. Hacemos conservamos el primer entero y la cifra que está a la derecha, que es el primer decimal, tenemos 3.5, y los múltiplos o submúltiplos más cercanos son 30 o 40. En este caso tenemos una determinación, podríamos aproximar hacia 3 o hacia 4. Si decidimos incluir la cifra que está a la derecha, tendríamos el número 3.50, igual los números más cercanos son 300 y 400, y volvemos a tener la indeterminación. Aquí en este caso también cualquiera de las dos opciones es válida para el redondeo.